Hola, buenas noches. Bienvenidos a este evento de la Noche de las Estrellas organizado en la Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas de la UAP. Como todos sabemos, es el aniversario del lanzamiento del satélite Hubble. Este 2020 se cumplen 30 años de ese ansiado sueño que se hizo realidad con el lanzamiento del satélite Hubble en 1990. Este telescopio espacial ha sido el instrumento que ha dado paso a una nueva era en la astronomía, no solo en este campo, en diversas áreas como las comunicaciones, la óptica, el procesamiento de la información y otras áreas que me acompañan, por ejemplo la electrónica. Por eso que en este año, la Noche de las Estrellas te invita a celebrar con nosotros tan gran acontecimiento. Mi nombre es José Rubén Conde Sánchez y presento tecnología del satélite Hubble. Hablar de tecnologías es hablar de hechos de investigación en el campo principalmente de la electrónica, de semiconductores, de procesamiento de la información. Y bueno, necesitaríamos mucho tiempo para poder hablar de tecnologías. En esta ocasión hablaremos de manera breve sobre las tecnologías que tiene el satélite Hubble. Bien, respecto a las cifras y datos de un telescopio, podríamos hablar de su nombre, misiones de mantenimiento y dimensiones, que serían las características más generales de lo que describe este tipo de telescopio. Su nombre proviene de Edwin Hubble, nacido en 1989 y fallecido en 1953. Edwin fue un científico que confirmó que el universo se expande, lo que supone la base para la teoría del Big Bang. El satélite fue puesto en operación el 25 de abril de 1990. Ha tenido diversas misiones de mantenimiento, sobre todo que considerando la importancia de este satélite, los científicos necesitaban que el satélite estuviera en operación para poder encontrar su verdadero funcionamiento, aunque en la Tierra se tratan de hacer las pruebas suficientes para comprobar que el proyecto está bien. Pero bueno, como todo en la vida, necesitaban que el experimento estuviera operando en el espacio. Las dimensiones de este satélite son de 3.2 metros de largo, 4.2 metros de diámetro. En la literatura se considera que es del tamaño de un autobús escolar. Su peso, 11.110 kilogramos de peso en la Tierra. Consideremos que el peso depende directamente de la gravedad, entonces es diferente el peso aquí en la Tierra que en el espacio. El coste del proyecto, 2.000 millones de dólares, y bueno, esa inversión se ha visto, pues, ¿cómo podríamos decir? Justificada por la gran importancia de los datos que se han adquirido en la misión de este satélite. La órbita está a 600 kilómetros de altitud, con una inclinación de 28.5 grados con respecto al Ecuador. La velocidad de este magnífico satélite es de 28.000 kilómetros por hora. O sea, wow, es una velocidad increíble. Por ejemplo, en la autopista, si uno conduce a 100 kilómetros por hora, entonces el satélite iría 280 veces más rápido que nosotros. Si consideramos que un avión comercial viaja, por ejemplo, a 1.000 kilómetros por hora, entonces el satélite iría 28 veces más rápido. Con esto tarda 97 horas en dar una vuelta a la Tierra,
Su sensibilidad de la luz en la detección es de 115 a 2500 nanómetros. Radiaciones del rango en el espectro electromagnético en ultravioletas a infrarrojos. Los datos que transmite de la captura de las imágenes es en promedio 120 gigabytes por semana. Su fuente de energía es solar y se hace una comparación en el consumo de la energía que necesita para operar, y pueden haber varias equivalencias. Una puede ser que utiliza un similar de 28 bombillas o 28 focos de 100 watts por cada órbita. Entonces el consumo es realmente bajo. Y esta energía solar es captada gracias a 2 paneles solares que tienen una superficie de aproximadamente 70 metros cuadrados, equipados con 50.000 células eléctricas. Es realmente impresionante la información que podemos obtener conociendo el satélite. Bien, como ya mencioné, el telescopio espacial Hubble fue lanzado en abril de 1990 con ayuda de transbordador espacial. El satélite es principalmente un telescopio muy especial que orbita la Tierra. Hubble nos permite ver a la fecha objetos más claramente porque se encuentra encima de las nubes de la atmósfera de la Tierra. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, que los telescopios que están en la superficie de la Tierra tienen el reto e inconveniente de toda la materia que se encuentra presente en la misma atmósfera para poder captar las imágenes. Entonces, con el hecho de tener un telescopio fuera de la atmósfera, entonces toda esa masa de materia que está presente en la atmósfera ya nos permite ver más hacia el exterior. Y por otro lado, bueno, los telescopios que están en la superficie tienen el inconveniente, por ejemplo, de las nubes, que son materia, y entonces bloquean los objetos que están en el exterior. El Hubble no solamente es un poderoso telescopio, sino que también lleva cámaras que les permite a los científicos ver objetos que se encuentran a miles de millones de años luz. Se considera que encuentra información del origen del universo. El Hubble usa paneles solares para obtener energía. Científicos de Greenville, Maryland, controlan sus señales de radio para la comunicación con el satélite. Y de aquí entra, por ejemplo, la revolución que ha aparecido en las comunicaciones para sacar ventajas y poderse comunicar con el telescopio espacial. Este telescopio fue construido para durar por lo menos 15 años. Y lo sorprendente es que aún se encuentra en funcionamiento. Bueno, aunque también hay misiones de mantenimiento, como todo en la vida, ¿no? Necesita ahí hacer actualizaciones, se necesitan hacer mejoras, por ejemplo. En cuanto a su origen, la mayoría de las personas consideran que los primeros días de Hubble se relacionan en un informe escrito en 1946, justo después de la Segunda Guerra Mundial, por el astrónomo de la Universidad de Princeton, Lyman Spencer. Entonces, si vemos las fechas de 1946 a la fecha en cuando fue lanzado, hay casi 44 años de diferencia, lo que llevó de conceptualizar el proyecto hasta materializarlo. También es considerado que ha habido atrasos en su lanzamiento, porque lo que se buscaba era que fuera realmente adecuado el
el satélite para estar en órbita. No tenía sentido que por cumplir una fecha se lanzara y tratando, o más bien arriesgando el proyecto o la misión. Entonces, los retrasos siempre han sido justificados en pro de que el proyecto esté funcionando y esté operando adecuadamente. El diseñador Henry Ford, que por cierto no tiene nada que ver con la familia de la conocida marca de coches, decidió abordar la primera problemática limitando la variedad de tornillos utilizados en el telescopio. Es decir, que por ejemplo Henry Ford empieza el diseño y considera que el diseño de un satélite está desde un tornillo. O sea, podríamos considerar que es el elemento más básico de la construcción del satélite por, digamos, por su tamaño o por, no sé, es algo realmente básico. Pero considerando la importancia del proyecto, empezaron desde ese nivel crear tornillos específicos para un satélite. Y es parte también de la tecnología. Él propuso, por ejemplo, que este mismo tornillo fuese lo suficientemente fuerte para resistir lo que supuso que serían las fuerzas durante el lanzamiento del transbordador, pero que a su vez no fuese demasiado difícil de aflojar con una llave. Entonces es un tornillo que debe tener características muy particulares. Al elegir un tornillo en concreto de alta resistencia con una cabeza hexagonal de 7/16 de pulgadas de doble rosca, entonces Ford empezó a buscar que el equipo que instalaría los componentes electrónicos fuesen también en el mismo contexto, que fueran realmente bien específicos. Bien. Y bueno, en la electrónica, en el mercado de los componentes electrónicos, también cada uno de los componentes son bien específicos para poderse utilizar. De hecho, dentro de la gama de división de los componentes electrónicos existen varias, por ejemplo la comercial, que es la que se utilizan, digamos, en casa, que se encuentran en tiendas de electrónica pues reconocidas en la ciudad. Están, por ejemplo, los componentes industriales, que deben estar bien probados, sobre todo en las cuestiones de la temperaturas altas. La aeroespacial, que son componentes que deben estar lo suficientemente probados para poderse utilizar en una variación de temperatura realmente extremas. Ahora, por otro lado, Hubble nos permite ver objetos más claramente porque se encuentra por encima de la nube de la atmósfera terrestre. Hemos dicho que las nubes bloquean la vista del telescopio, que se encuentran en la superficie de la Tierra, los cuales han sido usados por los científicos durante muchos años. Hubble no solamente es un poderoso telescopio, sino que también lleva cámaras que le permiten a los científicos ver objetos que se encuentran a miles de millones de años de luz. Entonces, bueno, Hubble lo que hace, digamos, una de sus partes fundamentales es su óptica. Bueno, como creo que más adelante lo voy a mencionar, pero cuando consideramos que la parte fundamental, si hablamos de un telescopio, pues entonces va a ser los lentes que utilice para poder cumplir perfectamente con la misión a la cual es orientado, que es la de ver principalmente. Ok, veamos. Un dato importante
es que pocos días de la puesta en operación del satélite en el espacio, los científicos detectaron que las imágenes ofrecidas por el telescopio no cumplían con las expectativas que estaban esperando. Era lo que habíamos comentado al principio, que a diferencia de los proyectos que hacemos en la Tierra, para probar los sistemas los podemos ir llevando al sitio donde van a operar, ya sean, por ejemplo, los experimentos de alta montaña, en donde la variación de la temperatura y la humedad son un principal factor para la operación de este tipo de dispositivos, pero al final de cuentas tenemos una ruta para ir a la hora que, digamos, que uno quiera, ¿no? A diferencia del espacio. No es tan fácil ir o tener la inversión para un viaje espacial e ir probando las cosas directamente ahí en el mismo espacio. Entonces, se encontró que el día después de la puesta en operación se vieron que las imágenes ofrecidas por el telescopio no cumplían con las expectativas esperadas. La causa del fallo se encontró en un concepto que la gente de óptica maneja perfectamente bien para comprobar los sistemas, que es la aberración, y en este caso la aberración óptica estaba en el espejo principal. La curvatura era 4 micrones más plana de lo que debería ser. Entonces, si hablamos 4 micrones de un espejo principal, son 4 micras, pero bueno, cuando estamos hablando de que es un telescopio 4 micrones, lo que hace es reducir la capacidad de observación de este espejo. Por otro lado, 4 micrones es el equivalente de una quinceava parte del grosor de un cabello promedio humano. Entonces, si uno toma el cabello de cabeza, entonces podríamos decir que es la quinceava parte, ¿no? Bueno, eso sí, tu cabello es promedio y es delgado. Ok. Al espejo hubo que ponerle gafas espaciales. Entonces, si la aberración ya está existente y está en el espacio, entonces, ¿qué se tenía que hacer? Pues bueno, no se puede bajar, no se puede corregir y volverlo a subir. Entonces, principalmente por el costo de inversión e implicaba bajar todo el satélite. Entonces, lo que se hizo fue ponerle gafas espaciales, es decir, ponerle una superficie que pudiera corregir esa aberración. Entonces, esta corrección era fundamental, ya que la parte más importante del telescopio es el sistema óptico. Las gafas fueron fabricadas en un cristal de baja expansión. Bueno, esto de baja expansión tiene que ver con la muy baja variación respecto a la temperatura. Entonces, las superficies reflectantes fueron cubiertas con una capa de 76 nanómetros de aluminio puro, en combinación con otra capa de 25 nanómetros de fluoruro de magnesio. Entonces, con esto se hizo la corrección de la aberración. Y en eso consistía principalmente las gafas especiales para el espejo principal. Bueno, dentro de lo que es el sistema óptico, que es una cuestión realmente revolucionaria en el campo no solo de la Agencia Aeroespacial, sino también para sistemas que se utilizan aquí en la Tierra, es apuntar y enfocar a través de un sistema óptico que le llaman ensamblaje óptico
Bueno, este ensamblaje óptico proporciona imágenes del cosmos como ningún otro dispositivo es capaz de hacerlo. Bueno, y considerando que en el espacio es realmente un espacio gigantesco, infinito, podríamos decir, los científicos necesitan que el telescopio apunte bien y tome fotografías, así como mediciones también de la luz. Ok. Para que el telescopio Hubble apunte correctamente, se desarrolló un sistema que le llamaron Pointing Control System, que es PCS, el sistema de control de apuntado, que este se encarga de alinear el telescopio con una precisión tal que si se apuntase a un lugar a 1 kilómetro de distancia, acertaría con un margen de error inferior al grosor de un cabello. Entonces, es como es alinear los apuntadores, pero cuando apuntan, la diferencia de error es realmente mínima. Porque si la referencia es a 1 kilómetro de distancia y tiene un error muy pequeño, debe hacerlo así. ¿Qué pasa si la distancia a la cual está enfocando son 100 kilómetros? Entonces el error va a crecer. Si son 100.000 kilómetros, entonces ese error respecto a la distancia, pues es mínimo. Entonces con eso garantizan que realmente están apuntando a lo que están enfocando. Okay. Y con este sistema, el Pointing Control System puede mantener un mismo objetivo durante 24 horas. Consideremos que el satélite no es un punto fijo, sino es un punto que es dinámico y va viajando respecto a la Tierra. Entonces mantener, digamos, en la mira al objeto que están investigando, pues también es muy interesante. Porque además recordemos que el telescopio orbita, ¿qué habíamos dicho? 28.000 kilómetros por hora. Entonces también, para conseguir esta precisión, se ayuda con un sistema que está en la Tierra. Son 4 sistemas que indican al telescopio hacia dónde debe orientarse. Y con esto le ayuda a afinar la puntería hacia el lugar concreto de observación. Le proporciona una referencia en el sitio que se encuentra y cómo está orientado. Ok. Ok, bien. ¿Dónde voy? La forma de operar, bueno, creo que está más adelante. De aquí, ¿qué más podemos decir? Bueno, el sistema Pointing dispositivos sensibles. Bueno, creo que es todo de esta diapositiva. Vamos a la siguiente. Ok. Bien, vamos a la siguiente diapositiva que tenemos acá. Que es llamado a la Tierra. Bien, entonces, si bien la óptica del satélite es realmente importante, los sistemas ópticos y los registros de imagen son los principales en este telescopio. Pero además se necesita la transferencia de datos hacia la Tierra. Entonces, aquí se ve claramente que toda la ingeniería
al menos en un esquema gráfica, que se requiere para que el telescopio esté funcionando. El telescopio cuenta con una antena de comunicaciones y esta es la que se encarga en conectarse a los satélites, al menos a 5 satélites que están distribuidos sobre la misma Tierra, y entonces de esta forma garantizan la comunicación de la transmisión y comunicación de la información. Si por algún momento el satélite pierde la comunicación con los 5 satélites, este entra en un sistema de respaldo, guarda la información y en el momento que restablece la comunicación con los satélites es como la transmite a ellos, y de esta forma garantizan la información que esté guardada. Bien. Respecto a la tecnología, podríamos hablar muchas cosas, pero creo que de las cosas más importantes es que no han sido tecnologías únicamente para el uso del satélite Hubble, sino que todos los campos de investigación que ha dado origen en el desarrollo de este proyecto también se han utilizado para beneficio de la humanidad. Por ejemplo, en el caso de detección de radiación, que tiene una incidencia directa, por ejemplo, con el área de física médica y la detección por ejemplo, temprana del cáncer u otras aplicaciones. En el desarrollo de la óptica ha dado origen a que las nuevas cámaras que se utilizan digamos, en la Tierra utilizan tecnología del satélite. Entonces, por eso vemos cada vez que digamos, por ejemplo, los nuevos celulares tienen mejores cámaras o tienen otro tipo de tecnologías que lo hacen que sea más avanzada. Entonces, en el campo, por ejemplo, de la biología, en el campo de la fisiología, incluso para cuestiones de otro tipo de estudios, por ejemplo, del espacio, de la atmósfera, también se utilizan ese tipo de tecnologías. Bueno, esto ha sido realmente breve, espero que haya sido de su interés, y es un mundo de información para hablar del satélite Hubble. Los invito a que vean las conferencias de mis compañeros científicos para que conozcamos más sobre los campos de investigación, principalmente descubrimientos en la astronomía. Muchas gracias y bueno, es todo. Bye.